Buenos días, señor Castillejo. Sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Usted acaba de publicar recientemente 2 obras, Autorregulación y deontología de la profesión periodística y Régimen jurídico del profesional de la información. Estas obras son complementarias, intentan abordar un poco la situación legislativa en el periodismo en España. Si bien es cierto que existe la autorregulación, la deontología profesional, la verdad es que en ninguno de los gobiernos de la democracia se ha conseguido hacer un estatuto del periodista. ¿Usted piensa que esto puede ser debido quizá a la dificultad de conciliar intereses de las empresas periodísticas, de los profesionales de la información, de los sindicatos, colegios? Efectivamente, ¿no? A lo largo de toda la historia de la profesión periodística y de la propia dinámica, ¿no?, de las empresas informativas, siempre hemos encontrado una tensión entre la que es la actividad empresarial, el interés empresarial de generación de beneficio o de generación de influencia, la línea editorial de las empresas y luego la que es la actividad propia del profesional de la información, el periodista. Un profesional que en última instancia o trabaja por cuenta ajena en la plantilla de la empresa o que es freelance con colaboraciones esporádicas y que en última instancia es el individuo, es la persona en la que se sitúa esa responsabilidad de escribir, de trasladar los hechos, ¿no?, que ocurren en nuestras vidas cotidianas a los ciudadanos, de darnos la información y la opinión. Es en esta tensión, una tensión permanente, dialéctica entre profesional y empresa, en la que al final nos encontramos con estas dificultades a la hora de garantizar desde una perspectiva legal el ejercicio cotidiano efectivo de los profesionales de la información, de garantizar vía ley sus derechos dentro de la propia empresa periodística frente a sus empresas. Porque, y yo creo que este es el hecho relevante que se pretenden destacar en estas 2 obras, el hecho es que el periodista es un mediador social, por lo tanto ocupa una posición relevante en una sociedad y sobre todo en sociedades democráticas, porque es él, el periodista, individualmente visto, el que garantiza la formación de la opinión pública, lo que luego sería la opinión política, y hay que proteger el ejercicio independiente, el ejercicio libre del profesional, incluso dentro de las empresas, que posiblemente es donde es más vulnerable. Es por ello que de esta tensión las empresas siempre han visto con recelo la posibilidad de una regulación muy específica o que ellos consideran intrusiva para el ejercicio de estos profesionales en el seno de sus plantillas. Es este quizá probablemente el hándicap que ha provocado y que en España hasta el día de hoy no se haya podido terminar aprobando un estatuto profesional del periodista, posiblemente por la fuerte oposición que han planteado los grandes grupos de comunicación y las empresas informativas en general. Y usted también en estas 2 obras hace un recorrido exhaustivo por el derecho comparado de nuestros vecinos europeos y también por la legislación americana. Bajo su punto de vista, ¿en qué nos podemos parecer nosotros y en qué nos podemos diferenciar? Pues el denominador común, y por ello la segmentación en 2 obras, ¿no?, regulación jurídica, esto es el marco jurídico, legal, reglamentario de la profesión periodística, y por otro lado el ámbito de la autorregulación. Si en algo nos parecemos, si algo tenemos en común España y los países de nuestro entorno, del entorno democrático, sobremanera los países de los Estados miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, etcétera, es precisamente que disponemos todos en nuestro conjunto una legislación bastante somera, no excesivamente desarrollada, o sea, una legislación muy poco amplia, por decirlo de alguna manera, y en cambio, y esto es interesante, en el ámbito de la profesión periodística se ha desarrollado a lo largo de los años un fortísimo cuerpo doctrinal normativo de carácter autorregulatorio, de carácter deontológico. Desde mi punto de vista, los profesionales de la información, los periodistas, han sido conscientes históricamente del papel relevante, de la importancia de su ejercicio profesional, sobre todo de esa responsabilidad de ejercer en libertad y con independencia su profesión. Y es por ello que históricamente, y estamos hablando de los últimos 250 años, el profesional de la información, los periodistas se han asociado, se han agrupado, han hecho fuerza y han hecho causa común, y a partir de ahí se han autoimpuesto altos códigos, ¿no?, de autorregulación, altos códigos morales, éticos,
a la hora de ejercer profesionalmente su actividad. Y es por ello que al día de hoy, en toda Europa, en Estados Unidos, en España, disponemos de un cuerpo de autorregulación, un cuerpo deontológico que de alguna manera aprecia a la propia actividad periodística, porque se han puesto un listón de exigencia ética muy alto, que va más allá incluso de las exigencias legales. Y usted en el año 1997 ya en un artículo denunciaba o anunciaba el peligro que podía suponer la concentración de medios y de infraestructuras de comunicación en manos de grupos de poder que realmente llegan a construir verdaderos monopolios. Y usted desde entonces hasta ahora ha tenido la capacidad y la posibilidad de ser un observador privilegiado, no solo como docente y como investigador, sino también como consejero de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. ¿Usted cree que en la actualidad existen mecanismos en las democracias que puedan controlar, digamos, un poquito estos monopolios? Mecanismos tenemos, posiblemente todavía insuficientes, y a los hechos y a las pruebas me remito de los altos grados de concentración en los que ocasiones pues nos tenemos que enfrentar a ellos o sufrir en nuestras sociedades, o por ejemplo en concreto en España. Pero es verdad que tenemos instrumentos y que la situación no ha cambiado nítidamente para mejor desde hace unos años a esta parte. Con lo cual, aquello que pensaba hace 11, 12 años, en este sentido, pues prácticamente sigo pensando lo mismo, quizá con algún matiz que ahora quizás detallaré. Pero cuando hablamos de sectores, como por ejemplo las telecomunicaciones, ¿no?, donde ahora desempeño mi actividad como consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, desde mi punto de vista hay un hecho relevante cuando se aprobó la ley de liberalización de las telecomunicaciones, ahora precisamente unos 10-12 años, que es inicialmente cuando se aprobó por Real Decreto Ley la liberalización de las telecomunicaciones en España y se crea el organismo regulador para garantizar la competencia en nuestro país, la CMT, inicialmente se crea para garantizar y fomentar la competencia. Pero en la tramitación parlamentaria de este Real Decreto Ley, una vez que se convalidó, el Parlamento tomó la decisión de tramitarlo como proyecto, se introdujeron una serie de enmiendas que yo siempre he considerado muy relevantes. Y es que la competencia es un valor importante, pero no es válido por sí solo. Es valioso en tanto en cuanto que debe de orientarse al beneficio o dirigirse al beneficio de los ciudadanos. Este es el valor supremo a proteger, que es el interés de los ciudadanos y el que la competencia repercuta en beneficios para ellos. Servicios, en el caso de las telecomunicaciones, mejores servicios, más baratos, diversos, plurales, etc. En el caso de la comunicación, no ya estrictamente las telecomunicaciones, sino los medios de comunicación, ya sea la prensa, la televisión, la radio, los medios en Internet, el valor a proteger es la pluralidad, no la competencia en estricto, no es una cuestión estrictamente de mercado. Lo importante es proteger la pluralidad, porque la pluralidad efectiva, la pluralidad real, lo que nos ofrece al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de los seres humanos que vivimos en una sociedad como la nuestra, una sociedad democrática, cuanto mayor pluralidad, más libres somos, tenemos más fuentes de información, más fuentes de opinión, por lo tanto tenemos más posibilidades de forjarnos una opinión propia que efectivamente sea libre, independiente y a partir de ahí poder ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Un ciudadano sin información, un ciudadano sin criterios es un ciudadano borrego que es incapaz de tomar una decisión porque no tiene referentes en los que apoyarse. Por lo tanto, la pluralidad y la defensa de la pluralidad es un elemento clave.